de la página IAPAX. Hoy tenemos una conversación muy interesante y también tenemos un invitado muy interesante que nos va a hablar un tema muy importante. El invitado de hoy es Ricardo Badani. Ricardo Badani, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, de acuerdo con lo que coordinamos contigo, quisiera hablar sobre la muerte de la sociedad. No sé si tú quieras. Sí, yo creo que sí, ya comenzamos nuestra conversación sobre la muerte de la sociedad humana. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos transmitiendo desde Arequipa para todo el Perú, para todo el mundo también. Comenzamos entonces, voy a compartir. Quisiera ver si se ve la imagen. Se ve perfecto, pero comencemos por el primer cuadro, si eres tan amable. Bueno. ¿Se ve el primer cuadro, Ricardo? Gracias. Quiero comenzar por dar algunas definiciones, porque para poder entendernos necesitamos saber de qué hablamos. Términos que a veces se pasan por alto. Estar sano, cuando un médico dice este órgano está sano o esta persona está sana, quiere decir que cada órgano cumple su función natural, donde natural es lo que se da en la naturaleza desde el inicio. Luego, cordura proviene de cuerdo, en su sano juicio, y como dice bien ahí, es estar mentalmente sano. Pero hay dos términos que también se usan en psicología y que se suelen usar muy mal. Uno es neurosis, reacción inadecuada a un estímulo dado. Ejemplo, yo sacudo mi mano y ustedes, en lugar de contestarme el saludo, me dicen: ¡ay, no me ataques! El saludo existió, el estímulo existió, la interpretación y reacción fueron erróneas. Eso es neurosis. Pero si yo ni siquiera he levantado la mano y ustedes dicen: ¡ay, no me ataques!, ya han perdido el contacto con la realidad, ya están imaginando cosas, ya no saben si algo es real o no es real. Sostengo que la sociedad moderna ya ha cruzado la línea que separa la neurosis de la psicosis. Le hace que tenemos una sociedad psicótica, loca, si lo quieren en términos comunes. Y ahí se aplicaría, ahora que lo pienso, ahí se aplicaría muy bien, por donde lo tengo acá, el dibujito de Quino, con Mafalda diciendo: ¿y Dios habrá patentado esta idea del manicomio redondo? De verdad que se aplica, porque ya estamos psicóticos, como dije. Okay. Si podemos pasar al siguiente cuadro, por favor. Ya. Luego tenemos que ver algunos términos adicionales. Una de las acepciones más impactantes del término humano en el diccionario de la Real Academia es aquel que se conmueve con el dolor ajeno, algo que desgraciadamente se ha perdido en mucho. Por lo demás, vamos a dar la definición de agresión como un ataque, físico o no, imaginado o no, pero una agresión es un ataque de cualquier tipo. Y quiero dejar muy en claro un término que se usa muy mal. Humildad es una virtud, y es la virtud de asumir el propio lugar. Proviene del término griego humus, que significa tierra, le hace bajar a tierra. Ahora, humillar o humillarse es llevar a asumir el propio lugar. Si yo me humillo, estoy asumiendo mi lugar correcto. Le hace lo opuesto a ser humilde, ser vanidoso. Yo me siento, lo que está muy de moda, soy awesome. Clic, selfie, ¿no? Entonces, humildad es: yo asumo lo que soy y no me las doy, no me doy ínfulas. Una persona puede ser humillada por otra o humillarse a sí misma. Humillarse a sí mismo siempre es bueno, porque quiere decir: estoy exagerando, mejor bajo a tierra. Si somos humillados, la otra persona no nos está atacando ni ofendiendo, nos está recordando cuál es nuestro lugar. Y eso tampoco debe ser considerado malo ni como agresión, sino al contrario, como un consejo sano, aunque nos duela, aunque no nos guste. En cambio, degradar sí es una agresión, sí es tóxico.
porque degradar es poner por debajo del propio lugar. Le hace ver a la persona como menos. Y pasamos al cuadro número 3. Ahí yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿Cómo sería, digamos, en un ejemplo práctico el acto de humillar? Si sería llevar a asumir el propio lugar. Ya. Imagínate que tú partes de la premisa de decir, no, es que yo sé más de esto que tú, y yo soy, qué sé yo, un científico especializado en ese tema. En ese caso yo podría decirte, perdón, ¿qué estudios tienes? Porque me parece que estás hablando en vano. Dicho sea paso, vanidad es un orgullo en vano. Enorgullecerte de lo que no tienes. Ahí te estaría humillando, te estaría diciendo, oye, baja a tierra, tú no has estudiado lo que yo he estudiado, yo soy un científico nuclear o lo que sea. Entonces, no hables de lo que no sabes. Esa frase también sería humillante, para recordarte tu posición. Pero no sería ni insultante, ni propiamente agresiva, porque no sería un ataque con finalidad de hacer daño. Una agresión busca hacer daño. Y no te estoy degradando, te estoy recordando tu posición. Ahora sí entraría también la forma de decir ese tipo de cosas, o no importaría mucho la... Bueno, hay una cosa que dice, lo cortés no quita lo valiente, pero hoy estamos hablando de cortesía, buena educación y modales. Les estamos hablando de decirlo en forma más delicada. Pero aunque yo te lo diga en forma fea, y yo te diga, oye, por favor, no te la des científica nuclear porque tú eres un ignorante. Te he humillado. Te he humillado, pero lo que he dicho es la verdad. Y en ese sentido, yo aprendí hace mucho tiempo que uno aprende mucho más de sus enemigos que de sus amigos. Porque cuando un enemigo te ataca y te quiere degradar, te quiere rebajar, muchas veces te dice cosas que tú te das cuenta y piensas y dices, caray, tienes razón, estoy haciendo eso. Y he desconcertado más de uno cuando a veces me han querido insultar y yo les he dicho, oye, ¿sabes qué? Gracias, no me había fijado que estaba haciendo eso. Y el tipo se quedó, pero alucinado. No sé cómo se aclara tu pregunta. Claro, me gusta mucho el término porque usted, de hecho, se podría decir, ha buscado desde el origen, ¿no? Del cómo se ha formado esta palabra y lo que significa etimológicamente. Y lo que me gusta también es que la humillación es como bajar a la tierra, pero de la persona que está por encima, ¿no? Como usted dice, la vanidad. No. Tú te puedes bajar a tierra a ti mismo. Uno que está por debajo tuyo también puede bajarte a tierra y decirte, oye, no te la des de ser mi jefe porque no lo eres. Te humilló y puede ser tu subordinado. Entonces no depende del nivel del que te humilla, porque incluso te puedes humillar a ti mismo, lo cual se considera una virtud. Al menos en el cristianismo y una serie de religiones la humildad se considera una virtud. Lo que no la practiquen está en una parte, ¿no? Pero es una virtud. ¿Podemos continuar? Voy a pasar al siguiente cuadro. Gracias. Ok. Y ahora vamos a entrar al tema en sí. Definimos sociedad según el mataburros de la Real Academia de la Lengua. Sociedad se define como un conjunto de personas que conviven bajo normas comunes. Y aquí voy a usar dos definiciones muy específicas dadas por un filósofo judío. Para ser exactos, un filósofo israelita, que es Avishar Margalit. Él en su libro La sociedad decente hace la diferenciación que dice sociedad decente es aquella que no agrede a las personas, mientras que una sociedad civilizada es aquella en cuyos miembros no se agreden entre sí. Él no usa la palabra agredir, él usa la palabra humillar, que yo deliberadamente he cambiado en base a lo que he explicado antes. En buen castellano, yo puedo vivir en una sociedad en que no se respetan mis derechos, en que el Estado abusa como le da la gana, un Big Brother, pero que las demás personas se respetan entre sí. Un buen ejemplo es la sociedad comunista checoslovaca, en que el Estado era muy totalitario, pero las personas tenían un alto respeto las unas por las otras. Una sociedad civilizada implica que sus miembros están civilizados, bien educados, y por tanto no se agreden gratuitamente entre sí. Y aquí hay que diferenciar una cosa,
No es lo mismo una agresión, yo estoy atacando con una intención de hacer daño, que una defensa. He tenido más de una ocasión de contestar y me han dicho, no seas agresivo. Y yo le he dicho, perdón, tú me acabas de insultar, estoy siendo defensivo. No me insultes, no te ataco. Es así de simple. Defenderse de una agresión es una actitud defensiva, que no estamos considerando acá. Lo que estamos considerando es una sociedad agresiva, una sociedad que abusa, abusiva, tal vez podríamos decir. Una sociedad que explota, trata mal a sus miembros. Eso es lo opuesto a una sociedad decente. Y por supuesto es una sociedad injusta. Para que una sociedad sea justa, primero tiene que ser decente. Una sociedad civilizada, en cambio, es una sociedad en la cual las personas se consideran parte de una comunidad. Realmente es una sociedad humana, en que cada cual se preocupa por los demás. Algo que realmente casi se ha perdido. Muchísimas gracias. Y por favor pasemos a... Perdón, ¿tú tenías una pregunta todavía o ya se aclaró? Sí, tenía una pregunta en el caso de las guerras. Ah, sí, tienes razón. Ahí entraría el concepto de la defensa porque... Momentito. Aquí tenemos que hablar de escala. ¿Cómo abordaríamos eso? Ya, eso es lo que estoy intentando explicar. Aquí tenemos que hablar de escala. La definición de sociedad podría cambiarla a decir conjunto de entidades, que podría ser personas. Te estoy viendo como que parpadeas un poco, ¿me oyes? Sí, yo te escucho. Ok. Conjunto de personas lo puedo cambiar a entidades, donde esas entidades pueden ser empresas, corporaciones, naciones, y también sigue siendo válido. ¿Ok? Entonces, si lo hablamos a otra escala, y en lugar de pensar en personas individuales, pensamos en estados, una sociedad de estados decentes, aquella en la cual por ejemplo, las Naciones Unidas no agrede a sus miembros. Y la sociedad civilizada sería aquella en que esos países no se agreden entre sí. Entonces lo puedes aplicar al país, a la persona, a lo que quieras. Claro que las Naciones Unidas no solo no agrede a sus miembros, sino que tampoco los defiende, porque hoy en día es solamente una caricatura. Pero es tema aparte. ¿Quedó clara la respuesta? Sí. Bueno, Sí. entonces continúo, si eres tan amable, pasamos al siguiente cuadro. Y aquí tenemos una cosa crítica, que siempre se pasa por alto. Vivimos en un mundo virtual, se ha puesto de moda esa palabra. Y ese mundo virtual es un mundo ilusorio. Y en ese mundo virtual lo único que vale es lo subjetivo. Ah, tengo tantos likes, en cambio, no, si me ponen el dedo para abajo, tengo que hacer las tonterías que me exija porque si no quedo mal. Y uno se vuelve un títere, donde todos los demás jalan los hilos y uno baila como un fantoche. Lo cual es estúpido, de hecho se pasó. De estupor, ceguera autoproducida, no querer ver la realidad. Como el estupor de la droga. Bueno, entonces, subjetivo es lo que se basa en tu opinión. A mí me muestran, por decir algo, una botella de agua. Que yo diga, ok, esta es una botella de agua mineral. Eso es objetivo. Se basa en el objeto. El objeto es una botella de agua mineral. Por tanto, lo que estoy diciendo es objetivo, es real, corresponde al mundo real, al mundo físico. Yo puedo decir, la botella es bonita, la botella es fea, la botella está muy llena, o está casi vacía, o me parece que tiene muy poco. Todo eso es mi opinión, todo eso es subjetivo. Entonces, para cada situación, yo puedo opinar. Ese es mi derecho. Puedo tener una opinión. Los seres humanos somos pensantes y tenemos opiniones. Pero lo único válido como argumento sólido es lo real, por tanto es lo objetivo. Entonces yo puedo decir, no, qué sé yo, esta creencia, esta religión o esta práctica no me gusta. Perfecto, es tu derecho y nadie tiene por qué obligarte a hacerlo. Pero que tú digas, esta práctica tiene que ser prohibida porque es satánica, tóxica y envenena al mundo y hay que quemarlo de la hoguera.
eso es una actitud subjetiva que ha causado N guerras y N masacres, cortesía mayormente de los cristianos. Entonces, lo subjetivo, si lo mantenemos como opinión, es válido, pero si queremos imponerlo como reglas, suele ser tóxico, porque confunde. Aparte de que, un poco difícil, junta 100 personas nomás, no te digo todo el mañana, junta 100 personas e intenta encontrar puntos en que los 100 estén de acuerdo. Aparte del hecho de no quiero que me maten, y aún ahí, por ahí puede aparecer un suicida, es difícil que todos estén de acuerdo en lo subjetivo. Entonces lo subjetivo no es válido para evaluar una situación en forma racional, donde obviamente racional significa que me baso en la razón, en la lógica, y la lógica requiere argumentos objetivos. Espero que todo este preámbulo, a pesar un poco largo, facilite la comprensión de lo que voy a explicar a continuación. Si hasta aquí hay alguna pregunta y tú eres el representante de las preguntas, Cristian, te escucho. Yo tengo la pregunta. El objetivo tendría que ser siempre lo natural, porque lo real. Estamos hablando de algo material. No necesariamente material. Si llamas natural a lo que de hecho se da en forma espontánea o natural, estamos de acuerdo. Si te refieres a lo físico, no necesariamente, porque yo puedo hablar de justicia y decir, bueno, justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, ¿no? La definición aristotélica. Pero eso nunca va a ser objetivo, eso siempre es subjetivo, eso es una opinión, me guste o no, por muy válida que sea, es una opinión. Lo único que puede ser objetivo es lo que basa en objetos, y los objetos, por fuerza, son materiales, están en el mundo material, en el mundo físico. Entonces, en lo que respecta al mundo, las ideas, opiniones, conceptos, incluso virtudes y defectos, o el bien y el mal, todo eso es subjetivo. No puede ser objetivo. Todo eso es subjetivo. Obligatoriamente. Ahora, ahí habría que hacer una disquisición. Si definimos como bien todo aquello que promueve el bienestar y desarrollo de la humanidad, y mal como todo lo contrario, en ese caso estaríamos siendo casi objetivos en un tema subjetivo, pero el tema sigue siendo subjetivo, porque no hay un objeto. Se debe llegar a ese nivel. ¿Perdón? Podemos llegar a ese nivel de buscar algo objetivo en lo subjetivo. Sí, debemos, porque si no estamos divagando, estamos contando cuentos, estamos en lo que pasa ahora que, ay sí, y esto, ay me encantaría que fuera así, y no me importa si es real o si no es real. Entonces se hablan tonterías por las puras que no me llevan a ninguna parte, y no tengo una base, un fundamento para desarrollarme, o un fundamento peor todavía, para poder conducir correctamente a la sociedad si soy un dirigente, para participar correctamente en la sociedad si soy simplemente un miembro. ¿Quedó claro? Sí. Si discrepas o cualquier cosa, dispara nomás. De la discusión sale a la luz. Claro, sí. Ok, ¿podemos continuar ahora sí al tema que nos ocupa? ¿O hay algún punto más? No. Ok, entonces, ahora sí quitemos por un rato los cuadros. Sí, ahora sí quitemos por un rato los cuadros para no distraer y volvamos al tema.
Ok. Claro. El título de esta, no la quiero llamar charla, porque más es una entrevista en que estamos compartiendo. Claro. Se le ha puesto La muerte de la sociedad, lo cual fue el título de una charla que di recientemente y que fue, parece, la que llamó la atención de Cristian. Con mucha tristeza, tengo que declarar que la sociedad como tal, si no ha muerto, está agonizando y está muy cerca de desaparecer. La sociedad humana. Hemos perdido el sentido de lo que es ser humano. Hemos perdido el sentido de lo que es ser racional, de lo que es ser objetivo. A las personas de hoy lo único que parece importarles es el qué dirán. Ay, tengo tantos likes. Selfie. No, eso es estúpido. Término que proviene de estupor, como el estupor de la droga, del alcohol, ceguera autoproducida. Y aquí tengo que aclarar algunos términos, ¿ok? Que desgraciadamente no agregan los cuadros, pero en fin, pero es conveniente conocer. Cuando hablo de estupidez, estoy hablando de cegarme, pero cegarme por mi propia culpa. Si yo ingiero la droga, ay, yo no quería cegarme, pero entonces ¿para qué tomaste la droga? Así es simple. En cambio, otros términos que se interpretan en otra forma o que no se entienden, pero que son igual de importantes, son tarado, que implica que la persona tiene una tara, tiene un peso extra. Dicho sea de paso, los que se basan en el qué dirán para tomar sus decisiones se están poniendo un peso extra, por tanto son tarados. ¿Les guste o no? ¿Nunca han visto un camión que dice tara 3.500 kilos? Es el peso extra del camión en sí. Entonces, ser tarado es cargarse un peso extra. Ahora, el peso puede no ser mi culpa. Yo puedo nacer con un defecto físico o mental, tengo una tara. ¿Okay? Luego, aparte de estúpido y tarado, tenemos que considerar un término importantísimo, idiota. Cuando yo digo idioma, es la forma particular de hablar de un pueblo. Idiosincrasia es la forma particular de ser de una persona. Idies en griego significa yo mismo. Por tanto, ser idiota implica que solo me veo a mí mismo, me tapo los ojos, no veo más allá de mis narices, es como que quiero jugar ajedrez mirando mis piezas y no mirando las del otro. No veo las del otro, solo veo lo mío. Por lo mío es lo único que me importa. Soy idiota. Son cosas que rara vez se entienden. Dicho sea de paso, la única palabra para decir carente de inteligencia es tonto. Valga la aclaración. Entonces, estamos en una sociedad que es estúpida, tarada e idiota, lo cual ha conducido de la neurosis a la psicosis. Y dado que no tiene bases sólidas, no respeta las reglas, no me atrevo ni siquiera a llamar la sociedad. Y dado que ya el 90% de las personas, quisiera decir 90, pero tal vez debería decir 99.9 y ya no les importa el dolor ajeno. Tampoco es humana. Y eso nos está llevando hacia la extinción. Porque como a nadie le importa, ¿para qué va a cuidar el medio ambiente? Yo quiero ganar, aunque sea un dólar más, tirando un árbol más. Y estamos envenenando el planeta. Ah, pero yo quiero mi hijo. Y tenemos una superpoblación criminal. En los años 80, 90 se habló mucho de la explosión demográfica. El planeta, según las Naciones Unidas, solamente puede sostener a un máximo de 3.000 millones de personas. Ya hemos cruzado los 7.000 millones y seguimos subiendo. Estamos fomentando guerras por agua, por alimento, por espacio. Estamos matando al planeta. Estamos explotando la forma que produce calentamiento. Todo eso porque hemos dejado de ser humanos. Porque no nos importan las personas. Solamente nos importa el dinero. ¿Por qué? Ya ni siquiera por el dinero en sí. Ni siquiera por el poder en sí, sino porque, si yo tengo poder y tengo dinero, todos me van a ver bien, me van a poner dedo arriba, yo voy a ser admirado porque soy awesome. Asombroso. Estaríamos hablando
bueno, que la actitud idiota no tiene clase social ni clase económica, ¿no? Ah, no, por supuesto. Ataca a Por todos, la idiotez. supuesto. Por favor, Claro. mira, aquí en Perú hemos tenido un candidato que se lanzó a la alcaldía y uno de sus representantes dijo, ah, sí, roba, pero hace obra. Ujú. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Entonces, Y los dirigentes hoy en día son idiotas, solamente ven lo propio. La persona en general es idiota, lo cual es una variante del egoísta estúpido. Le hace, para ser idiota tiene que ser egoísta y estúpido a la vez, lo cual parece no ser tan difícil porque ya es una y epidemia. el idiota siempre termina agrediendo, supongo. Sí. Y aquí, dado que has mencionado eso, creo que es conveniente que dé una definición adicional, aunque no la tengamos en papelito. Bueno, o en cuadro. Sádico. Contra todo lo que se piensa, el sádico no es una persona de personalidad muy fuerte que intenta dominar y aplastar a los demás y dañarlos. No. Y aquí estoy hablando en base a psicología clínica. Ok, no tengo título de psicólogo clínico por el simple motivo de que nunca quise estudiar y graduarme, porque para graduarte te exigen normalizarte. Y yo no quiero ser normal, quiero ser yo. Gracias. Porque si tú revisas el diccionario, normal significa común, vulgar. Claro. Yo no soy normal. Tengo una inteligencia superior y me esforzaba en desarrollarla. Entonces, no me interesa ser normal, ni ser normalizado para que me ajuste en un librito que yo repita como loro lo que me diga. No. Entonces, no tengo título de psicólogo, pero he tenido ocasión de dar conferencias en todas las universidades mayores de aquí de Lima, excepto porque será en la del Sagrado Corazón y en la Católica, que parece que no les gustan mucho los herejes, ¿no? Y yo soy hinduista. ¿Usted se considera hereje? Soy hereje. La gente no consulta el mataburros de la Real Academia, y menos el diccionario semántico Corominas, que es muy útil, donde hereje te dice que viene de la palabra griega hiereticus. Y hiereticus significa con opinión propia. Lo opuesto a ser hereje es ser borrego. Y yo no soy borrego, gracias. Ahí tienes una definición adicional. Entonces, es importante ser hereje y no ser borrego. Pero volviendo a lo que estábamos, se está perdiendo de vista el sentido de las cosas. No solamente el sentido del humano, sino incluso el sentido mismo de las cosas. Aunque sea por supervivencia, tendríamos que hacer algo. Ahora es, ay, yo quiero tener mi hijo, que es el boom el boom feminista de los años 90, 2000, y querían tener su hijo, pero sin padre, que sea su hijo. Estamos destruyendo todos los conceptos que permitieron al ser humano terminar en la parte de arriba de la evolución. Nos guste o no nos guste, la evolución existe. Todas las especies superiores son mamíferos. Dentro de los mamíferos, los homínidos, dentro de los homínimos, los primates, dentro de los primates del ser humano. Bueno, no, que el ser humano es propiamente homínido. ¿Ok? Entonces, lo que nos ha dado la ventaja a todos los mamíferos es el concepto de familia. En el mamífero, la hembra lleva las crías en el vientre y las amamanta, de ahí viene lo de mamíferos, amamantar, ¿no? Entonces, esa hembra, conforme avanza la preñez y la barriga crece, pierde movilidad, pierde capacidad de defensa y necesita un macho que la proteja, que le proporcione una madriguera para parir, para que ella pueda amamantar a los cachorritos y después enseñarles a poner en pie para que puedan correr y cazar y unirse a la manada. Mientras seamos mamíferos, eso no va a cambiar. Y espero que no dejemos de ser mamíferos, porque hay algunos que dicen habría que trasplantar nuestros cerebros a máquinas para hacer cyborgs, superrobots, o mejor solo la conciencia, ni siquiera el cerebro físico. Bueno, ahí dejaríamos de ser humanos, punto. La humanidad se extinguió, fin del asunto. A eso que venga, pónganle la etiqueta que quieran, pero no va a ser humano. Así es. Entonces, lo que nos ha dado la ventaja evolutiva es el ser mamíferos, y dentro de ser mamíferos racionales, pensantes. Pero ahora se desprecia el hecho de ser racional y pensante, porque no, lo que cuenta es lo que yo siento.
Un momentito, yo puedo sentir tonterías, porque lo que yo siento es subjetivo. Claro, puedo sentir cosas muy elevadas, pero solamente lo objetivo me permite ver las cosas como son, me permite ver el mundo real. Y el objetivo es esencialmente racional. Obligatoriamente racional, porque se basa en lo real. Entonces, tienes un ejemplo, la psicología de género. No importa que tú hayas nacido con hombre, hay hombres con vagina, hay mujeres con pene. Si yo me puedo sentir una mujer en cuerpo de hombre, un hombre en cuerpo de mujer, perdóname, eso de racional no tiene nada, de objetivo no tiene nada. Y eso en psicología se llama pérdida de contacto con la realidad, que ya vimos que se llama psicosis. No soy simplemente neurótico, sería psicótico. Habría que comprarme una de esas camisitas de manga larga y conseguirme un cuartito acolchado, porque ya cruzaste la raya. Sin embargo, eso se alaba. Peor todavía, el constructivismo. Lo que importa son los constructos. Yo puedo sentirme el gran emperador del universo y lo que cuenta es lo que yo construya en mi mente y lo que yo sienta. Nuevamente, perdí el contacto con la realidad, nuevamente psicosis. Por eso insisto, nuestra sociedad se ha vuelto psicótica, absolutamente psicótica. Pero, aquí como diría Mafalda, no vamos a listar manicomios, ya tenemos un manicomio redondo. Más bien los que tendrían que encerrarse en jaulas para tiburones, tendríamos que ser los cuerdos, para que los locos no nos ataquen. Se ha producido una inversión total de valores. Quizás los valores también sí. Bueno, hay una pérdida del uso de la racionalidad para encontrarse con la realidad y esto produce este desbalance. Correcto, pero más grave, la persona de hoy no quiere ver la realidad, simplemente no quiere. Ay, yo no quiero verme como un perdedor, y voy a poner un avatar lindo, me voy a arreglar la cara con esos programitas que aparece en mi cara, qué sé yo, me desaparecen las arrugas, me quito los 30 años, digo que tengo solamente 30 o 40, estoy creando una imagen falsa, que es parte de un mundo falso, en que seamos francos, el otro sabe que mi imagen es falsa, pero me da la palmadita y me dice, ay, qué bien se te ve, para que yo le diga, sí, sí, y a ti también qué bien se te ve. Entonces yo te doy tu palmadita, tú me das mi palmadita, a ninguno de los dos nos importa la realidad, lo único que nos importa es, ay, quedé bien. Y mientras tanto el mundo se va a la porra, digamos, para no decir la palabra correcta que corresponde a las heces fecales. Entonces, la cosa está así de fea y no lo vemos. Y aquí hay un punto importante, si, a menos que tengas algo pendiente, si me permite pasar al siguiente punto. Pase usted. ¿Okay? Okay. Sí. Tenemos que ver la sociedad como una casa. Esa casa se fabrica con ladrillos. Y esos ladrillos hay que pegarlos con cemento, porque si lo pongo así nomás, todo se derrumba. Si la sociedad es la casa, el ladrillo es la familia. Y la familia hoy en día se ha vuelto prácticamente inexistente. Más que nada tenemos hoteles o hostales donde la persona va a comer y a dormir, difícilmente habla con los demás y difícilmente le importan los demás. Se ha perdido el sentido de hogar. La palabra hogar se refiere al lugar donde se prende el fuego. Abajo en la chimenea, yo tengo una chimenea en mi primer piso, y en la parte de abajo hay un área donde uno pone las maderas y le prende fuego. Esa área se llama el hogar. E incluso en las chozas primitivas, típicamente se tenía un hueco al centro, en el techo, para poder debajo poner un círculo de piedras, y ahí se prendía una fogata. Y todos se reunían alrededor del calor del hogar. Ya viene la frase, el calor del hogar, que simboliza el amor humano por los semejantes, algo que también prácticamente se ha perdido. Entonces, el hogar requiere ese calor humano, requiere ese compartir, pero lo que pega los ladrillos, el cemento, se llama compromiso. Sin compromiso, no hay nada. ¿El compromiso es un acto emocional, es un acto racional? Racional, definitivamente racional. Si tú asumes un compromiso por algo emocional, simplemente tuviste un impulso, ay, sí, lo voy a hacer. Y después dices, ay, no, ¿sabes qué? No debí comprometerme, no lo quiero hacer. Y te echas atrás. No,
El compromiso tiene que ser un acto no solo racional, sino volitivo. Razonamiento y voluntad firme. Yo soy hinduista, tántrica, por favor, no de los tántricos de internet, practica el sexo tántrico y conviértete en un dios. Para comenzar, no te vas a convertir en un dios si eres un ser humano. No existe el sexo tántrico, así como no existe el sexo cristiano o el sexo musulmán. Existe el sexo practicado por diversas personas. Pero tantra lo que significa es regla inamovible, estricta, tanya tetranat, el conocimiento que libera. Y esas reglas son absolutamente estrictas. Y el único mandamiento que tenemos es una voz, una ley. Lo cual significa, di lo que piensas, una voz, y haz lo que dijiste, una voz, una ley. Alguien me dijo, pero no, eso violentaría mi libertad. Yo le dije, no, nadie te obliga a comprometerte. Pero si te comprometes, y me dice, y si después cambio de opinión, en ese caso no eres libre, eres irresponsable, porque no asumes la responsabilidad de tu compromiso. Entonces, una voz, una ley, nadie te obliga a asumir un compromiso. Pero si tú dices, yo voy a hacer esto, debes hacerlo. Y no hay marcha atrás, en los términos que hayas dicho. Si tú dices, yo voy a limpiar, qué sé yo, o yo voy a cocinar los próximos 3 días, no eres libre hasta que no pasen los 3 días y digas, bueno, ya cumplí. Si no, repito, eres irresponsable. Y si tú dices, para toda la vida, no hay marcha atrás. Y eso es algo que se ha perdido en la familia. En la familia se buscaba que la familia fuera una unión para toda la vida. Y ahora no. Y es más, lo que está de moda es que a la mujer se le cruzan los chicotes y echa al hombre de su propia casa. Y el hombre se pregunta qué pasó, tanto que se han formado grupos como los impronunciables Ngdols, hombres que van por su propio camino, que dicen, no, ya no hay nada que hacer, no vale la pena seguir adelante, no quiero saber más de mujeres. Otros, que en Japón se les conoce como los herbívoros, parece que el concepto de carne lo aplican a las mujeres. Los herbívoros dicen, yo no necesito otra persona, yo puedo amarme a mí mismo. Es el concepto herbívoro japonés. Pero vienen a funcionar igual que los Ngtos, en el sentido de, no necesito mujeres, no quiero saber de mujeres. Y eso, francamente, a mí me duele mucho. Justamente porque soy humano. Y me conmueve el dolor ajeno. Pensemos las cosas, pensémoslas con calma. Y me ha hecho pensar. Sí, pero, ok, adelante, te escucho y luego doy 2 definiciones que faltan. Sí, creo que le interrumpí. No, adelante. Disculpe. Me ha hecho pensar asombroso. que antes de que sí, porque es asombroso pensar en esta época. Bueno, perdona la broma. No, está bien, sí, tienes razón, porque pensar es un acto heroico, me parece, en esta época. Entonces, sí. lo que estaba pensando es hasta, digamos, hay que racionalizar mucho antes de aceptar un compromiso. Razonar, no racionalizar, cuidado. Racionalizar es justificar con argumentos aparentemente racionales. Le hace, primero digo, ay, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo racionalizo? Ya, voy a decir que lo estoy haciendo por esto, por esto, por lo otro. Tal vez lo haga a nivel inconsciente, pero estoy racionalizando. Razonar, en cambio, es ver los parámetros y ver la conclusión, aunque no me guste. No confundirlo. Razonar con racionalizar. Claro, el razonar es siempre aterrizar en lo real, ¿no? Eso siempre es objetivo, siempre es real. Ya me perdí. Continúe. Me ocurre, perdóname. Sí, el problema es que manejo tanta cosa a tanta velocidad que... Sí. Entiendo, pero es que tenemos tiempo límite y perdóname si te atropellé. No, está bien. Sí, continúe usted, continúe. Okay. ¿Y te cuento algo? Yo también me perdí. ¿En qué estábamos? Creo que faltaban 2 definiciones. Sí, 2 definiciones. Sí. Imagínense que a mí me encierran en un cuarto y yo quiero liberarme, salir del cuarto. Entonces, llego al punto en que estoy desesperado por salir del cuarto, soy capaz de lanzarme con el hombro contra la puerta a romper la cerradura como de lugar,
aunque me disloque el hombro o aunque me haga un daño, como sea, aunque sea cabezazo, tiro esta puerta abajo. Estoy desesperado. Y esa desesperación ha sido la fuente de muchos cambios históricos, para bien, en que la gente se desesperó y produjo un cambio. Pero lo que está pasando ahora ya no es eso. Ya no hay desesperación. Eso aparentemente se ha perdido. Lo que vemos ahora es desesperanza. Desesperanza implica que como he perdido toda esperanza de lograr el cambio, me siento en un rincón, me encojo y me dejo morir. Los emtoos, los herbívoros, son hombres desesperanzados, que ya no tienen la esperanza de encontrar una mujer femenina, decente, que los trate con amor, que sea un ejemplo de amor. Recuerdo una conferencia que di hace algunos años en que una feminista me dijo, ya, y usted plantea que el hombre es el que tiene que dirigir y producir los cambios en sociedad, ¿y qué papel le deja a la mujer? Yo le dije, no le dejo un papel, la mujer tiene un papel propio, enseñarnos a amar. Y amar significa que me importe más el otro que yo mismo. Necesitamos mujeres que nos enseñen a amar, porque si el hombre es racional se puede volver muy frío, muy duro. Necesitamos la mujer, pero mujeres femeninas, no machonas. Y uso deliberadamente el término que proviene del griego maché, guerrero, luchador. La mejor definición de hombre y mujer creo que la dio el poeta alemán Schiller, contemporáneo de Goethe, cuando dice, el hombre debe ser el guerrero y la mujer debe ser el descanso del guerrero. Y yo agregaría, y también el motivo por el cual él lucha. Entonces, lo ideal es una pareja en que la mujer se sujete al hombre y le dé su apoyo. Y el hombre, con eso, se encuentre renovado para salir a la lucha todos los días. Pero hoy en día, el feminismo ha llevado a quebrar el compromiso social primitivo. Y cuando digo primitivo, digo realmente primitivo, estoy hablando de prehistoria. Vámonos a la época de los dinosaurios y que no les cuenten el cuento de que, en la época de los dinosaurios no habían seres humanos, porque se aparecieron después. Sí, ese cuento lo conozco. Pero en ese caso me van a tener que explicar cómo en el rastro de Río Seco, en Arizona, se ha encontrado un fósil de Neandertal humano en las fauces de un triceratops, de un tiranosaurio rex. Entonces, sí convivieron con los dinosaurios. Les guste o no, mucho de lo que la ciencia les dice ahora son cuentos, hay que verificar las cosas. Pero volviendo al tema. Tenemos que ver las cosas como son. Tenemos que aceptar las cosas como son. Y para volver al tema, aquí ya fui el que me perdí. Me fui con el tiranosaurio. Me mordió. Pero bueno. Entonces, sí, el contrato primitivo, el contrato social primitivo. ¿Cuál era? Muy simple. Yo voy a salir a enfrentar a los dinosaurios para conseguirte comida, cuero para que te abrigues y demás, y lo que necesites, y yo te voy a cuidar la cueva y te voy a defender a los enemigos. Pero tú me vas a dar descanso y placer y vas a cuidar a los hijos. Ese es el contrato primitivo, el del hombre en las cavernas. El hombre se jugaba la vida cada vez que salía de la caverna, y la mujer cuidaba la caverna, cuidaba a los hijos, y cuando él venía todo abollado, hecho un ex-homo, ella atendía sus heridas, probablemente se las cosía con una aguja de piedra o lo que fuera, porque hemos encontrado fósiles con costuras. Entonces, se apoyaban. La estupidez de grupo, y este es un término que tengo que explicar, que es la que se produce cuando las cosas se definen como la mayoría manda, entonces todos tienen que hacer y creer lo que la mayoría diga. Lo cual en realidad nunca es lo que la mayoría dice, porque la mayoría nunca se pone de acuerdo. Es lo que el Big Brother diga.
sin importar quién sea ese Big Brother. No. Esa estupidez de grupo lleva a que, para no quedar mal, yo tengo que hacer esto, decir lo otro, comportarme así, y no puedo mostrarme como soy. Un ejemplo bien simple. En una ocasión me preguntaron por qué pasaban las cosas al respecto de esto. Y en ese caso le dije, mire, pero primero permítame dar unas explicaciones. Hablemos de la masturbación, que dicho sea paso es un tema que no me gusta tocar con ese tema, yo lo llamo autoacariciarse, porque si no, eso viene del latín, manu stuprare, violar con la mano, que es un término pues muy mojigato y catolicote, ¿no? Pero me puse a hablar de la masturbación, sí, que hoy en día, estadísticamente, sabemos que la mayor parte de las personas se masturban, que sí, usando el término masturbarse deliberadamente. Y luego hice una pausa. Le dije, bueno, ¿y usted qué piensa? No faltó quien dijo, sí, realmente tenemos que ver eso, porque la masturbación en los niños hay que preocuparse por ello. Y otro dijo, sí, no sé qué. Yo simplemente me reí. Y le dije, ¿saben qué? Todos ustedes son tira farsantes. Porque todos ustedes en algún momento se han masturbado. Y si no se han masturbado, son neuróticos, porque son la excepción. Y el niño necesita masturbarse para desarrollarse sexualmente y no crear taras y complejos que después van a producir los traumas sexuales. Y eso puedo citar Freud, Jung, Adler, tú elige, te los puedo citar por docenas. Pero ¿qué pasaba? Yo estaba hablando y todos los demás, y yo lo veía, se miraban los unos a los otros como, este tipo está hablando de esas cosas, ¿qué están pensando los demás? Porque si yo digo que sí, que eso está muy bien, y los otros me van a criticar, y yo los veía todos con unas caras de angustia mirándose los unos a los otros. Entonces, todos estaban a favor después, cuando ya aclaré las cosas, pero nadie se atrevía a decirlo, porque iban a quedar mal. En fechas más recientes, salimos a la calle con mis esposas, en ese entonces 6, que acabamos de volver de Chile. Bueno, nos acababan de devolver de Chile, donde justamente fuimos arrestados sin cargos y deportados, que sigo en un juicio de más de 25 años, donde se supone que uno tiene derechos humanos, que no están solo en el papelito, y llevo ese tiempo demandando al Estado chileno por un juicio de derechos humanos, en que fui deportado por los cargos del 6º juzgado del crimen, cuya sentencia dice literalmente, no hay lugar a cargos y me faculta demandar por falso arresto. Ahora explícame eso. Claro que el escudo chileno dice por la razón o la fuerza, e históricamente Chile no suele hacer las cosas por la razón. Pero volviendo al punto, vino este grupo de periodistas justo chilenos y me pidieron que saliera a la calle con mis esposas. Salimos al Parque Miraflores, estábamos caminando y una señora que habrá tenido unos 60, 70 años, con una chica que después vimos que era su hija, que habrá tenido unos 30 o 40, se nos acercan, me dan la mano, me felicitan, señor Badani, qué gusto conocerlo, sí, he oído usted, he tenido ocasión de ver su programa, he tenido un programa de televisión, para los que no saben, un programa sobre sexualidad, en que hablaba las cosas a calzón quitado, literalmente. No me dejaron ponerle ese título al programa, de manera que fue Noche de Badani. Y me felicita y todo, y cuando me está felicitando, se acerca el periodista con su camarógrafo, encañonan con la cámara a la mujer y le dice, señora, entonces usted está de acuerdo con la forma de vida de Badani. Y la señora dijo, no, yo no he dicho nada de eso y desapareció. Se vio intimidada, porque ¿qué van a pensar mis vecinos si aparece que yo respaldaba a Badani? Eso también podemos considerar un acto de estupidez. Sí, principalmente de cobardía, pero sí, es cegarse, no querer ver la verdad. Yo más lo llamaría de cobardía que de estupidez. Y he tenido ocasión de algún pariente cercano que cuando pasó lo de Chile, me dicen unos amigos comunes, oye, él está queriendo comunicarse contigo, entonces le di mi dirección de correo. Y me escribe diciéndome, ¿cómo me has podido hacer esto? Yo que llevo tu apellido, me has agredido, quita todas tus páginas de internet. Yo le contesté su correo, su desagradable correo en que insultaba a mi mujer, me insultaba a mí, insultaba a mi religión, insultaba todo lo que se le ocurrió. Se lo contesté con solamente 3 líneas. No eres mi pariente, no eres mi pariente,
no eres mi pariente. En mi religión se jura repitiendo la cosa 3 veces. Y lo declaré muerto. En algún momento quiso volverse a comunicar y, oye, quería saber de ti. Como le dije, se pasó la oportunidad. Si te acercas a mí disculpándote expresamente por lo que hiciste y disculpándote con mis mujeres, podemos reanudar el diálogo. Si no, jamás te vuelves a comunicar. Punto. Yo creo en perdonar, pero no olvidar. Olvidar es ser tonto. Porque es ponerte en pose para que te vuelvan a golpear. No, gracias. Pero sí, eso se llama cobardía. Y echarle la culpa al otro. En lugar de decir, oye, perdóname, yo conozco a este fulano en pariente y no es así. Y tenía amplia base para decir. Pero desgraciadamente la estupidez de grupo produce ese fenómeno. Produce esa cobardía. Porque yo voy a quedar mal, puedo perder mi trabajo, ¿qué van a decir mis vecinos, mis amigos? Me van a poner dedo abajo, pueden bombardearme con lo que se llama ahora flames, llamaradas, y todo el mundo me comienza a insultar y a mandarme correos. Lo que le pasó a Mel Gibson, que participó en no me acuerdo qué película, en que el rey coge a un fulano y como es homosexual, lo tira por la ventana y lo mata, ¿no? Ah, es que él es homófobo y lo comenzaron a atacar, le embistieron el auto en la pista, le pintarrajearon la casa, hasta que el tipo tuvo que dar una conferencia diciendo que él no era homófobo y disculparse. Yo no me hubiera disculpado, yo les hubiera dicho, por Dios, ustedes son, qué sé yo, diferencióforos o lo que sea. Porque no tengo derecho a pensar distinto, a sentir distinto, y sobre todo, yo soy un actor, a mí me dicen tienes que tirar a tiempo por la ventana, yo lo tiro. Porque es mi papel, tengo que asumir el personaje histórico. Y si el personaje hizo eso, tengo que hacerlo. Y que no me echen la culpa a mí. Peleense con el director o con el guionista. Pero típicamente es más fácil atacar al que tengo más a mano y se ataca gratuitamente. Y vivimos en una sociedad del odio fomentada principalmente por Gringolandia. Los supuestos Estados Unidos de América, que ni son unidos ni son los únicos estados de América. México es Estados Unidos y está en América. Otro país es Argentina, también es federal, y son Estados Unidos y están en América. Es el único país sin nombre, dicho sea de paso. El punto es que le pusieron ese nombre los fundadores, lo que llaman los padres fundadores, porque querían lograr algo similar a lo que fue la Grecia antigua, que no fue un imperio, era un conjunto de ciudades-estado que se respetaban mutuamente. Era una sociedad civilizada y decente, en que cada cual respetaba la forma de vida del otro. Y si los espartanos quieren ser guerreros, muy bien, pero yo como ateniense prefiero ser filósofo. Y si los otros quieren ser comerciantes, perfecto. Y cada ciudad tenía sus propias reglas y ninguna interfería con la otra. Pero cuando los atacan, y viene por ejemplo Darío, los 7 se hunden y los primeros que salen son los espartanos a dar el pecho y a detener a Darío, que lo lograron, que tuvieron un ejército de más de 10.000 hombres con solo 300 espartanos. Mientras que los otros juntaban el ejército para poder detener a Darío, que fue lo que pasó. Yo creo en ese tipo de sociedad. Una sociedad que no es una organización, en que todos somos iguales y nos repartimos los cargos. Es un organismo en que somos disímiles. Igual yo no creo en la igualdad de hombre y mujer. Yo creo en la complementariedad de hombre y mujer. Es más, en mi religión tenemos un versículo obligatorio de memorizar en cuanto entras, que es Nashiva Shakti Rahi, bueno, perdón, eso es sánscrito, que es no hay hombre sin mujer ni mujer sin hombre. Y la unión formada por los dos es la que da la alegría a la humanidad. Estoy traduciendo muy libremente como alegría, una palabra que va mucho más de alegría. Éxtasis, bienestar. El hombre necesita a la mujer y la mujer al hombre, pero el feminismo ha iniciado una guerra contra los hombres que es enferma, hasta el punto que oigo hombres que se sienten culpables de ser hombre por lo mal que hemos tratado a las mujeres. ¿Las hemos tratado mal en qué? Por favor. A nosotros nos enlataban en una armadura y nos mandaban a la guerra mientras que ellas se quedaban tranquilitas, en el castillo bien protegidas, ellas estudiaban, leían, y si ganaba otro, el otro ocupaba el castillo y seguía cuidando a esas mujeres y ellas aceptaban estar con él. Y si no, podían ir si no pasaba nada. Entonces, ¿de qué se nos acusa? No, estamos en una sociedad andrófoba.
y es divertido entender que la palabra fobia no significa miedo. Perdón, no significa odio, significa miedo. Tenerle fobia a algo es tenerle miedo. Por eso es que uno lo ataca. Y la sociedad de hoy tiene miedo a los hombres viriles, los varones que saben ser tales, que se plantan como hombres. Eso es un problema grave. ¿Hasta aquí alguna pregunta o sigo pasando? Creo que la duda podría ser, ¿qué es el hombre viril para usted? El hombre viril es el que asume su función natural de hombre, la cual implica proteger y guiar. El mejor ejemplo, aunque se preste confusión, uno de los términos, es definir al varón como el paladín y a la mujer como la esclava. Sé que aquí más de uno debe haber salido a través del techo en el momento que dije la palabra esclava. Pero la palabra esclava no significa prisionera. La prisionera es a la fuerza. La esclava debe ser voluntaria. Por eso, no solo en la Biblia, en el Corán, en una serie de sitios, se menciona, he aquí la esclava del Señor, María, o yo esclavo del Señor. Es más, la palabra muslim significa esclavo de Alá. Entonces, el esclavo era voluntario en tiempos antiguos. No hay que confundir con los prisioneros de guerra. Nosotros vemos en las películas, porque Hollywood siempre distorsiona todo, a unos fulanos encadenados, siendo azotados mientras que empujan unas rocas enormes para construir palacios o fortalezas. Esos no son esclavos, esos son prisioneros de guerra en un campo de concentración haciendo trabajos forzados. Es más, en Roma, por ejemplo, un tratante de gladiadores, lo que llamamos un manager de gladiadores hoy en día, podía ir a ese lugar donde estuvieran esos esclavos que típicamente eran canteras o sitios de trabajo, esos prisioneros, y decir, ok, yo voy a hablar con este, y si él firma un compromiso de jamás levantar su espada contra Roma, jamás levantarse en ninguna forma contra Roma, y trabajar conmigo como gladiador, él queda liberado de este lugar y lo que sí queda viviendo conmigo algo así como libertad condicional hasta que cumpla 100 combates o que haga algo tan espectacular que el emperador le dé el gladius. El gladius era el nombre de la espada romana que era ancha y puntuda, pero el emperador te daba un gladius de madera con tu nombre tallado en el mango. Y eso te convertía en ciudadano romano, que era una cosa carísima y difícil de conseguir. Es más, si un gladiador sobrevivía a los 100 combates o hacía algo tan espectacular que el emperador decía, doy el gladius, automáticamente quedaba libre de sus compromisos, podía entrar a cualquier taberna y le iban a dar comida y bebida gratis y probablemente hasta mujeres gratis. Lo alojaban. El tipo recibía todo tipo de mayorías, pero tenía que cumplir su palabra. Los romanos no entraban en bailas, se quebraban la palabra. Y de ahí viene el problema de Espartaco, más conocido como Espartaco, que ni siquiera sabemos si de verdad venía de Esparta. ¿Por qué? Porque él acepta el contrato, pero como le interesa una esclava, decide fugarse con ella, quiebra el contrato, arma una rebelión. Entonces los romanos dicen, no, aquí, si no se van a cumplir los contratos, si no se van a cumplir las normas y la palabra empeñada no vale, todo el imperio se viene guarda abajo. Entonces le tiran 5 legiones encima, lo persiguen y al final terminan crucificando a todos en la vía Apia, 5 kilómetros de cruces. Con eso les digo todo, ¿no? Dicho sea de paso, antes de atacar las legiones, envían un emisario, bueno, 3 emisarios, un emisario con 2 soldados, a decirles a los rebeldes, cesen en su actitud. Si ustedes vuelven con sus amos, no pasó nada, sus amos podrán castigarlos, pero en forma moderada, pero el Estado romano no va a hacer nada contra ustedes. Espartaco mata a los emisarios, algo que jamás se hacía, que era una falta de honor. Las legiones entran y los matan a todos. Por faltar al honor, faltar a la palabra. Y es que la palabra, el compromiso es esencial. Cuando yo era chico, si tú no tenías palabra, te quedabas sin amigos.
porque nadie te podía creer. Porque era la típica, no, sí, claro, dime lo que quieras, no te creo. No lo vas a hacer. Oh, y yo daría mi vida por ti, y en cuanto tú te volteas, yo mismo te clavo el puñal por la espalda. No, gracias. Un amigo así no es un amigo, es peor que un enemigo. Pero hoy en día ya no hay palabra, no hay compromiso, no hay honor. No se valora el honor. Alguien me contestó dolorosamente una vez, pero el honor no te da dinero, del honor no se vive. No, pero sí me da una conciencia tranquila por la cual, cuando apoyo mi cabeza en la almohada para dormir, estoy listo para morir y puedo dormir tranquilo. Si uno quiere vivir bien, debe vivir cada instante como si fuera el último instante de su vida. Imagínate que yo te dijera en estos momentos, te quedan 5 o 10 minutos o una hora de vida. ¿Qué harías? Si tú me lo dijeras a mí, seguiría conversando contigo. Porque si en estos momentos estuviera por morirme y quisiera hacer otra cosa, no estaría conversando contigo, estaría haciendo eso, porque pensaría que eso es lo que debo hacer. Y si estoy conversando contigo es porque creo que eso es lo que debo hacer. Y lo que debo no es lo que me da la gana, es lo que me parece correcto. Entonces, si solo me quedaran 5 minutos de vida, los emplearía en seguir conversando contigo, cumpliendo mi palabra empeñada. Ahí tienes bastante para preguntar si quieres. Sí, en esta sociedad se ha perdido mucho el compromiso, el Se ha honor, perdido casi del todo. y por ¿Cuántas personas eso conoces que cumplan su palabra? también Estoy contadas con seguro los que te dedos, sobran los dedos de una mano. contadas con los dedos, creo. No, Sí, no. mira, si ya conoces una, felicítate, porque hoy en día es tan difícil. Es así de drástico. En mi religión, por ejemplo, somos muy drásticos. Es una voz, una ley. El que quiebra eso, fuera, se va. Si es mujer, tal vez, según las circunstancias, se le puede dar una segunda oportunidad. Si es hombre, no. Al hombre se le exige más. Porque el hombre es más racional, o debería serlo. Lo que pasa es que el hombre de hoy lo están criando mujeres que le están haciendo despreciar su propia virilidad y que no han sabido ser esposas y madres. Y los padres no han sabido asumir su responsabilidad de cabeza de familia y su responsabilidad de varones y de padres. Dicho sea de paso, la palabra familia viene del latín, perdóname si sigo con mis bases semánticas, alguien me llamó una vez diccionario con patas y creo que no se equivocaban mucho. Pero, repito, la palabra familia proviene de famulae, la cual a su vez es el plural de famulo, famula o famulus, que significa esclavo. En buen castellano, una familia es un grupo de famulae que se someten a la autoridad de un caput familiae. Si no hay eso, no es familia. Tiene que haber una cabeza de familia que dirija y, por definición, debe ser varón porque debe ser racional. Ah, ¿y qué pasa si es la mujer la que tiene que dirigir? ¿O qué pasa? Esta mujer enviudó, ya no está el marido, ella tiene que volverse a la cabeza de familia. Sí, pero debe gobernar en nombre de tu padre. Tu padre no hubiera querido que hicieras esto, hijo. Él me dejó a cargo. Entonces yo debo cumplir lo que tu padre me indicó para ti. Eso refuerza la autoridad de la madre. En cambio, ¿qué hace la mujer de hoy muchas veces? No, es que todos los hombres son unos desgraciados, son unos abusivos, son unos enfermos. Entonces, yo, niño varón, digo, ay, el ser hombre es malo, yo debo ser malo, me daña, me disminuye. Y si soy niña, no, yo no voy a dejar que los hombres abusen de mí, yo voy a desquitarme con todos los hombres y produjo otra enferma. Entonces daño a la familia cuando la mujer debería ser el corazón del hogar, la esencia misma del hogar, la misma base del hogar. El hombre debe ser la cabeza, pero la mujer debe ser el corazón. Aunque no trate de la cabeza, nosotros tenemos una, llama la parábola, bastante útil, la de la mano que quiso ser corazón. Porque dijo, ¿por qué? Yo tengo que estar expuesta a la intemperie, me han salido callos, tengo que arriesgarme, coger las cosas, me quemo, me corto, es todo un problema. Y en cambio el corazón está ahí guardadito dentro de una jaula de costillas, protegido, abrigado. Mientras que yo me rompo el lomo, a él lo alimentan y no pasa nada. Yo quiero ser corazón.
Entonces comenzó a escarbar en el pecho como desesperado, hasta que logró abrir una cavidad, arrancar el corazón y sacarlo fuera, y cuando quiso entrar para ocupar el lugar del corazón, no pudo porque el cuerpo estaba muerto. No hay que ser la mano que quiso ser corazón. La mano tiene su función, el corazón tiene la suya, la cabeza también. Estadísticamente, psicológicamente, podría proporcionar abundantes pruebas de que la mujer es mucho mejor administradora que el varón. Pero también puede proporcionar pruebas similares de que el varón es mucho mejor gerente que la mujer. ¿Por qué? Imaginemos una computadora de banco. Esa computadora de banco normalmente debe ser grande, por no decir enorme, para que pueda manejar miles o decenas de miles de cuentas a la vez. Pero esa computadora, por grandota que sea, lo único que puede hacer es lo que se llama multiproceso. En buen castellano, la computadora ve esta cuenta, luego esta cuenta, luego esta cuenta, luego esta cuenta, tic, 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 ruc, tic, 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 proceso por proceso, uno por uno, porque solamente puede ver un proceso a la vez. ¿Ok? Pero puede manejar muchos procesos. Eso es un cerebro de mujer. Pero hoy en día las personas se han dado cuenta de que eso no es eficiente. Más eficiente es lo que ahora se llama una red. Y es una red de computadoras personales, que son pequeñas, pero cada una tiene su propio cerebrito, su CPU, y cada una procesa una data. Entonces intercambian información entre sí. Y eso es mucho más eficiente. Para que lo entiendan mejor. Imagínense que yo soy el rey y entro a mi consejo de ministros. Y les digo, señores, creo que necesitamos mejorar la salud del pueblo. Estoy preocupado por eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién me debe contestar? ¿Quién debe ser el primero en abrir la boca? Obviamente, el ministro de Salud. Alza la mano, señor. En la realidad, para eso necesitaríamos proporcionar más hospitales, más atención médica, proporcionar educación de higiene y salubridad. Entonces, de ahí paso a decir, ya, ¿cómo hacemos eso? Se levanta el ministro de Finanzas. Bueno, señor, para eso vamos a listar tal capital, porque eso implicaría una inversión de tanto, tanto y tanto, y así sucesivamente. Y cada uno tiene su lugar. Ahora, imagínense que cuando entré y hice la pregunta, se para el ministro de Marina y me dice, no, es que, y todos comienzan a hablar a la vez. Eso es un cerebro de mujer. El cerebro de hombre, y está recontra demostrado, tiene áreas especializadas. Yo les estoy hablando en estos momentos con un sector de acá, con un sector del otro lado estoy captando lo que se mueve a mi alrededor, otro sector se ocupa de proyectarme a qué es lo que voy a decir después. Y los demás sectores descansan o tienen una función mínima. No estoy contando las funciones del neurovegetativo, eso es aparte. ¿Ok? En el caso de una mujer, no. Toda la corteza cerebral se activa a la vez, todas las áreas, con lo cual todo se mezcla. Entonces el hombre puede razonar en frío, porque activa los sectores correspondientes y desconecta los de sensación y emoción. Es más, puede ser demasiado frío a veces. En cambio, la mujer no puede. Entonces, su razonamiento siempre se va a mezclar con sus emociones y sus sensaciones. Y aquí, por favor, no hay que confundir sensación 100% física, que proviene de los sentidos, emoción química, en base a las hormonas que entran a la sangre, y sentimiento espiritual, que no corresponde a una parte física. El sentimiento siempre es positivo, si no, no es sentimiento. Las emociones pueden ser cólera, alegría, pero provienen de una alteración de mi química. Y eso es lo que no se ve, esa diferencia. Pero si yo pongo un hombre solo, ese hombre puede volverse demasiado frío por su mismo racionalismo y puede volverse, por tanto, cruel. Entonces, la mujer atempera eso
al ser emotiva, instintiva, y lleva al hombre a una actitud mucho más humana. Es como el jurado y el juez. El jurado, su única función es determinar si esta persona es inocente o culpable y tiene que hacerlo en forma fría. Y el juez debe dictar sentencia con compasión. El varón es el jurado de la especie. La hembra debe ser la que atempere, perdón, el varón tiene que razonar, como dije, porque es el jurado de la especie, pero la hembra debe ser la que atempere la decisión del juez, no la que dicte la decisión, pero sí la que le enseña al juez a bajar y dar una oportunidad, tener compasión. Eso es lo que hemos perdido y eso es lo que nos hace humanos. Eso es ser humano. Y seamos francos, nadie habla de estos temas. Sin ir más lejos, decimos, la sociedad de hoy es disfuncional. Eso lo oímos hasta en la sopa, por el amor del cielo. Sí, es cierto, la sociedad de hoy es, desgraciadamente, altamente disfuncional. Pero yo pregunto, ¿en alguna parte han visto o escuchado qué es una sociedad funcional? Porque yo no lo he visto, al menos no muy a menudo que digamos, y no muy claramente. Ok, voy a describir un hogar funcional, aunque a todo el mundo se le pongan los pelos de punta. No voy a darme el trabajo de definir un hogar disfuncional, porque es lo que se ve hasta en la sopa. Un hogar funcional requiere una madre presente y un padre distante. Ya voy a explicar, por favor, no exploten todavía. El niño, cuando nace, requiere a la madre desde la cuna 24 horas al día, 7 días por semana. No hay nada de eso de, ay, pero yo tengo que desarrollarme profesionalmente, tengo que trabajar y tengo mi quality time para mis niños. No, el quality time no sirve para nada. Es todo o nada. 24 horas al día, 7 días por semana. Siquiera hasta los 12 años. Yo diría hasta los 16, 18. Que llega a la mayoría de edad. Y ahí el niño necesita a la madre presente, cerca. Poder estirar la mano y ahí está la mamá. Eso es esencial. Eso le da al niño no solo la seguridad, sino el concepto de la familia y del hogar, como un lugar seguro en el cual él crece y se desarrolla. Y se desarrolla en forma humana. Porque ahí también el padre tiene que asumir su papel, lo cual no quiere decir el padre distante, no quiere decir que pase 24 horas en el trabajo. Quiere decir que pasa un tiempo fuera de casa, pero cuando viene a casa debe también asumir su papel, sobre todo desde que el niño ya llegó a un nivel racional, al uso de razón, decirle, oye, mira que tu madre se sacrifica por ti, no le respondas mal, no le hagas más difícil su tarea, respétala. Lo cual nos lleva a una palabra que tengo que definir, perdóname si sigo de diccionario, respeto, reconocimiento de autoridad o superioridad. Ese es el único verdadero respeto. Pero para eso yo tengo que reconocer que la otra persona es superior a mí, aunque no la considere más valiosa, pero qué sé yo, es mi jefe. Aunque mi jefe sea una bestia, es mi jefe. Tengo que seguir sus órdenes. No me gusta, me retiro. Entonces, respeto. El padre inculca el respeto hacia la madre y por tanto, indirectamente, la madre también le inculca el respeto hacia el padre. Y el niño crece respetando una estructura social, porque la familia es la primera unidad social y es la unidad en la que todos nacemos. Bueno, que todos deberíamos nacer, no todos nacemos. Y en lo que nacen ahora ya difícilmente se puede llamar familia. Pero continuemos. Entonces, la madre debe estar presente. Cuando el niño llega a la prepubertad, si es varón, el padre debe comenzar a intervenir y a dar las explicaciones pertinentes. Si es niña, es la madre, la cual va a seguir hasta la pubertad e incluso hasta después de que la niña cruce, aunque sea a los 18 años, y ya se vaya de casa, sea porque se casó, porque se quiso ir, porque era mayor de edad. Con el niño varón, el padre ahí comienza a intervenir en la prepubertad para darle pautas de lo que es ser varón, para que no tema su propia sexualidad y para que se desarrolle en forma sana, natural.
Pero en esa estructura, ¿qué pasa cuando el niño, que siempre ocurre, llega a la edad de la rebeldía y comienza, no me da la gana, ¿por qué me vas a mandar? La madre debe intentar que el niño entienda. Si no entiende, ok, tu papá me ha encomendado cuidar de ti y yo represento su autoridad. Si tú no me vas a obedecer, no estás respetando la autoridad de tu papá y no me queda otra cosa que hablar con él cuando vuelva. Entonces, el padre llega a la casa, normalmente yo le diría, vete a tu cuarto. El padre llega a la casa, la madre habla con el padre y el padre se acerca al hijo. Le explica, le dice, ¿entiendes tu falta? No, no me da la gana. Ok, en última instancia, mientras que vivas en esta casa y yo te alimente, o sigues mis reglas, o todo se va a ir a la porra. Y vas a comenzar a perder cosas que quieres. Sanción automática. Si el niño entiende, se le aplica el castigo correspondiente que debe estar predefinido igual que las reglas. Les doy un ejemplo. En alguna ocasión se presentó, no recuerdo, creo que fue Lanza, que vino en un tenor de mucho peso en el Teatro Municipal en Lima. Y mi madre, mi abuelo y mi abuela, que fueron los que me criaron, querían ir a verlo. También querían ir a verlo mis tíos, 2 tíos míos. Entonces yo le dije, no se preocupen, yo me quedo a cuidar a mis sobrinos. Entonces yo me quedé en la casa de mis tíos cuidando a mis sobrinos. Uno de ellos, el menor, era un muchacho bien tranquilo, pero el mayor era la pata de Judas, él y sus hijos. Entonces, justo antes de salir, la mamá lo ve que está jugando con una pelota y le dice, oye, ya te he dicho que no juegues con la pelota en la casa porque puede romper algo. Entonces se voltearon a mí y me dice, por favor, no lo dejes jugar pelota en la casa. Y dije, ok, tu mamá ya te ha dicho eso, le quité la pelota. Y la puse a un lado. Se fueron ellos al teatro. Entonces le dije, mira, ojo, aclaremos las reglas. Tu mamá me ha dado autoridad de castigarte. Si tú produces una falta, te vas a llevar 3 correazos. Si repites la falta, no te vas a llevar 6, te vas a llevar 9. Y si faltas el respeto, esa falta comienza en 6. De manera que ya sabes, quédate tranquilo. Su respuesta fue coger la pelota y tirar la pelota contra una cosa que casi la rompe, contra un florero. Por suerte no lo rompió, pero dije, ok, ahora sí, la embarraste. Tu madre dijo que no, yo te repetí que no. Estás quebrando deliberadamente una regla. Eso no es un error, eso es una falta. Su respuesta fue coger un tintero. Yo estaba en ese entonces todavía en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero eso se dictaba dentro del edificio de ingeniería. Entonces teníamos que hacer también dibujo técnico, que era uno de los cursos opcionales. Cogió el tintero y me lo tiró sobre mi lámina, malográndome la lámina. Realmente me molestó. Entonces, no sé qué tono se lo dije, pero yo hace mucho tiempo aprendí algo. Cuando yo estoy molesto, yo no grito ni subo la voz. Al contrario, bajo la voz y hablo mucho más lento. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Ahora sí, me has dejado furioso. Si ahora te doy, te rajo. Vete a tu cuarto y vas a esperar ahí. Yo voy a limpiar toda esta porquería que has hecho. Y luego me voy a preparar un café. Y me lo voy a tomar para serenarme antes de aplicarte el castigo. Porque si no, te reviento. Y ahora vete. Tuc, tuc, tuc. Desapareció la velocidad alucinante. Limpié todo el desaguisado, el mantel estaba sucio, fue un desastre. Por supuesto, mi lámina no era recuperable. Y de verdad me preparé un café, me lo tomé con toda la calma del caso. Y de ahí subí. Cuando subí, llegué al cuarto de él, estaba sentadito, tieso como un pingüino, en el borde de la cama. Entonces le dije, ¿entiendes por qué estoy acá? Me dijo, sí, tío. ¿Entiendes lo que has hecho? Sí, tío. ¿Entiendes que toda falta merece un castigo? Sí, tío. No decía otra cosa que sí, tío. Dije, ok, levántate y dóblate para que te apoyes en la cama. Y me quité el cinturón y lo doblé por mitad para que me viera. Primero revisé, porque esa es la época en que los chicos nos poníamos un cuaderno atrás para que no doliera tanto cuando uno le pegaba, ¿no? No se había puesto nada.
Entonces le dije, primero, tu falta, que fue falta directa a tu madre, deberían ser 6. Más la falta de respeto, 6 más. Y duplicado por el desafío deberían ser 12. Te voy a dar 6. Y eso porque has entendido y has tomado una actitud correcta. Gracias, tío. Le di sus 6 correazos bien dados, cuidando de no hacerle un daño, pero sí de que le valiera. Y bueno, cuidando de no dejarle marca. La correa tiene una ventaja. Y siempre he tenido la manía de usar correas más o menos anchas. Todo impacto se reparte por el área. Entonces, si uno golpea bien, la correa golpea en forma plana y no hace daño. El peligro está en el borde. Si golpeas con el borde, dejas una raya. Pero dejamos de digresiones. La cosa es que le di, bueno, cuando regresó su mamá y demás, ¿y cómo han estado? No, tuvimos un leve problema que desgraciadamente se derramó mi tinta y temo que te manchaba un poquito el mantel y vas a tener que meterlo a la lavadora. Y punto. El otro me miró y se acercó a mí y me dijo, ¿y por qué no le dijiste a mi mamá? Le dije, muy simple, porque yo apliqué el castigo y tú aceptaste el castigo y aprendiste del castigo. Si yo le digo a tu mamá, te va a aplicar un castigo adicional que ya es innecesario. Me volvió a decir, gracias, tío. Pasaron los años y un buen día, de buenas a primeras, estoy caminando por la calle y se me viene un cadete encima, un cadete de la naval, se me viene bum, me abraza y dice, tío, gracias. Me fijo y era este muchacho, el hermano mayor. Le digo, oye, ya, gusto de verte, pero sí supe que te había metido a la marina, pero gracias de qué. Y me dice, porque estoy en los submarinistas, que es lo más difícil de entrar, y eso es gracias a ti. Bueno, dije, yo no moví un dedo. ¿A qué te refieres? Me dice, no, no me olvido de esa vez que me castigaste. Recién ahí entendí lo que era el castigo y lo que era la disciplina, porque mi madre se ponía histérica y me cacheteaba nomás. Y eso cuando se le ocurrió. Y eso me ha permitido entrar en la Marina y funcionar como cadete. En estos momentos es un alto oficial de la Marina. Y me lo agradeció. Porque apliqué un castigo racional, humano. Pero apliqué el castigo. Porque ese es el papel del hombre. La mujer es la compasión, el hombre es la justicia. Eso es una familia funcional. Lástima que la mayor parte de la familia no se aplica a eso. A veces me dicen, bueno, y si mi marido era un bueno para nada, un borracho, un drogadicto, y se largó. Bueno, para comenzar, mi pregunta es, ¿para qué se casó usted con un borracho o drogadicto? ¿Es usted estúpida? Porque si se casó y el hombre no era así, es que después cambió. Entonces, señora, pregúntese hasta qué punto usted fue la que desesperó a ese hombre y lo volvió así. Y ese hombre reaccionó mal, pero reaccionó mal por desesperación de no saber qué hacer con usted porque la amaba y usted lo trataba como una basura. Y la mujer hoy en día siempre es, nosotras somos angelitos, los hombres son los demonios, ellos tienen toda la culpa, nosotras somos inocentes. No, para pelear se necesitan dos, dice el dicho. Entonces, la cosa no funciona así. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué pasa si él era un desgraciado y se largó? Bueno, señora, mantenga usted una imagen positiva de lo que es ser un padre. Y diga, bueno, mira, tu padre se fue por diversos motivos que no te tocan a ti. Porque eso es entre tu padre y yo. Y a veces los mayores no nos entendemos. Pero tú debes respetar la memoria de tu padre porque es tu padre. Con más motivos, si el padre ha muerto, respeta la memoria de tu padre y crece a ser lo que él hubiera querido que tú seas. Entonces mantenemos la imagen del padre visible. Y esa imagen es la que da el concepto de autoridad y estructura. Inversamente, si la madre murió o se largó, no es cosa, y esto es interesante porque cuando la mujer echa al hombre de la casa, típicamente dice, ese se largó, me abandonó con mi hijo. Y yo comienzo a preguntarles, porque a veces vienen a mí por asesoría, y luego sale con que, no, es que no podía soportar eso y lo eché. Bueno, señora, entonces, ¿por qué usted dice que la abandonó? Él no la abandonó, usted lo echó. Y lo echó de su propia casa. Pero es lo común. Pero lo común también es que la mujer echa al hombre de la casa, sí, pero después vitupera, le hace raja de él, habla pestes del hombre, porque todos los hombres son unos desgraciados y está dañando al hijo.
sea, el hijo es varón, entonces yo también debo ser un desgraciado porque soy varón. Entonces, dado que ser macho es malo, y en cambio hay orgullo gay, voy a ser gay, porque ya no se dice marica, ya no se dice homosexual, es gay, con lo cual nos han quitado una buena palabra del idioma inglés que significa jovial. Yo me considero una persona jovial, pero ya no puedo decir soy gay, porque van a entenderlo de revés. Entonces, hemos distorsionado la figura. Incluso si falta la madre, hay que pintar una imagen ideal de la madre, aunque haya sido una rata, y rata cloaca. Porque esa imagen es la que le va a dar al niño o a la niña el concepto de lo que son las mujeres. Y la imagen del padre el concepto de lo que son varones. Y entonces estoy dañando doblemente a la criatura. No solamente porque va a despreciar o rechazar su propio sexo o tener un concepto totalmente equivocado, sino porque adicionalmente no va a saber cómo relacionarse con el sexo opuesto. Y eso daña gravemente al individuo, a la familia y a la sociedad. Confío que con eso quede bastante claro mi concepto de una sociedad decente, civilizada, y sobre todo el concepto de una familia funcional, que yo preferiría llamar una familia natural y humana, que se conmueve por el dolor de los demás, donde si un miembro de mi familia sufre, yo sufro con él, no me quejo de, ay, ¿qué me has hecho? ¿Cómo es posible? Ahora que van a pensar de mí, me van a poner debajo. No. Lo que llamamos sociedad moderna, lo que llamamos civilización, que es muy civilizada, fomenta el egoísmo, la estupidez de grupo, la ceguera, la vanidad. Mire qué maravilloso que soy. Recuerdo que en mis tiempos a esos nos reíamos de ellos y le decíamos, ¿qué? No tienes abuela, no tienes nadie que te diga qué lindo que es un nietecito. Y había un cómico argentino, que era Sandrini, que tenía un personaje que era Pincelito Pura Pose, que era, ay mamá, ¿por qué me hiciste tan bello? Pero hoy en día eso es lo que se fomenta. Ay, miren qué maravilloso soy. No se cuenta lo ridículo que es. Y hablando de esa palabra, me permiten también una, no definición, sino explicación. Nadie puede ponerlos en ridículo a menos que ustedes pretendan ser lo que no son. Si yo digo, porque sí, en el ejemplo que dimos antes, porque yo pues entiendo tanto de física nuclear como usted que es físico nuclear, me haces una pregunta, bueno, entonces, ¿qué viene a ser un positón? Y si no la sé contestar, queda en ridículo. Pero yo mismo me puse en la posición de quedar en ridículo por decir que sabía lo que no sabía y que era lo que no era. Si yo me las doy de gran emperador del universo, y es obvio que no lo soy, quedo en ridículo. Para evitar el ridículo solamente hay un remedio. Hay dos palabras mágicas que yo uso relativamente a menudo, no digo tan a menudo porque no me suelen hacer ese tipo de preguntas, y esas palabras son no sé. Entonces, si alguien me dice, bueno, ¿y qué opina de la política peruana? No sé. ¿Cómo puedes no saber? ¿Eres un ignorante en política? Sí, soy un ignorante en política porque no me interesa, porque la política moderna ya no es la polis griega y ya no es el bienestar de la sociedad, sino simplemente un juego de payasos a ver quién consigue más votos. Entonces no me interesa. Entonces eres un ignorante, sí, yo seré un ignorante en ese tema. Pero la vanidad te lleva a decir, no, sí, claro, yo entiendo de esto. Recuerdo un caso que creo que tú conociste porque te lo conté, en que mencioné que tengo un IQ alto, que dicho sea de paso está por debajo del 1% de la estadística, y alguien me contestó, sí, yo creo que tengo uno a ese mismo nivel. Lo cual estadísticamente es poco probable. Y sin embargo es una respuesta social, es una respuesta común. Cuando ahí lo que tocaba era decir, bueno, yo no sé cuál es mi IQ, si no lo sabía, o si sí lo sabía, bueno, el mío es normal superior, o lo que sea, o más alto que el tuyo, pues, no me interesa. Pero si lo sabía, si no, eso arriesgaba a poner a esa persona en ridículo. Yo he podido contestarle,
Decimos, bueno, ¿qué porcentaje tienes? Y lo hubiera dejado mal. Y peor si lo hubiera hecho público. Y ese es el ridículo, dejar mal a una persona en público. Ahora, yo busco evitar eso, porque no es correcto el humillar a una persona que no quiere humillarse, a menos que sea necesario para el grupo social. Léase, sí puedo tener que humillar a alguien que se las da de jefe y comienza a mandonear a los empleados, yo puedo decirle, oye, perdóname, tú no eres el que tienes la autoridad para mandar a este tipo que haga eso. Entonces no te metas donde no te incumbe. Pero si no, no. Y aquí vuelvo a hacer una pausa por si tienes preguntas. Eh, no, 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 no me han surgido dudas. Estoy procesando lo que usted dice. Esa es una salida inteligente. Estoy Sí, sí. procesando. Y hasta donde veo, creo que ya son las Ya vamos, 8:08, por lo cual ya nos vamos hemos quedado alegremente 1:30 y más. sí, una hora y media y un poco más estamos ya comenzando. Y yo la registro por mi reloj personal, que es mi garganta. Cuando ya mi garganta comienza a molestar, malo. Entonces, aquí, si te parece bien, doy por terminado el tema, pero antes de dar mis conclusiones y consejos, no sé si tienes alguna aclaración, pregunta que hacer. No, estoy pensando todo lo que ha dicho y Eso suele ser contextualizando muy lo que he útil. visto. Y bueno, me dijo que ponga la frase al último. Usted me dice si la Yo te pongo. aviso, yo ¿Ya? te aviso. Ajá. Pero una aclaración final. No me parece justo el de describir un problema, por grave que sea, y por brillante o poco brillante que sea la descripción, sin proporcionar una solución viable. Y para eso, a eso viene la frase que va a colocar ahora Cristian. Hay una frase muy cierta de un pensador inglés. Se la han atribuido a demasiada gente que no fue. ¿Podrías ponerla, por favor? A demasiada gente que no fue. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada. Para que triunfe el mal no se necesita que los malos sean superpoderosos, no se necesita que yo colabore con el mal, solo se necesita que yo no lo impida. Y esas son las cosas que no se ven. Si yo no impido el mal, me vuelvo cómplice. Un ejemplo bien claro, gracias, podemos retirar la frase. Un ejemplo bien simple. Estaba en el colegio, había un muchacho un poco simplón, al que siempre le robaban de la lonchera. Y parecía que el cura encargado no se daba el trabajo de hacer nada al respecto. Entonces yo me di el trabajo de ver quién era el que robaba. Esperé, me di cuenta cómo tenía que hacerlo en el recreo a través de una de las ventanas. Y lo pillé justo cuando estaba entrando a robar, entonces llamé al cura encargado de la clase y le dije, este está en la clase, está robando. Unos minutos más tarde sonó el timbre, nos llamaron a todos a formación al patio, y como en esa época no se toleraban esas estupideces, apareció el director y dijo, bueno, este joven ha sido descubierto robando. No hay lugar en este colegio para ladrones, de modo que estamos llamando a sus padres para informarles que está expulsado. Pueden volver a sus salones de clase. Y lo expulsaron en el acto. Algo que ya no se practica hoy en día, desgraciadamente, ya no se aplica la justicia de esa forma. Con lo cual, más bien el delincuente sale impune y parece que el único delito fuera que me pillen, no quiero que me pillen. Pero, curiosamente, compañeros míos de colegio me dijeron, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Cómo has podido denunciar a un compañero? No tienes espíritu de grupo. ¿Dónde está tu solidaridad? Como yo les dije, mi solidaridad es con la víctima, no con el victimario. Eso es espíritu de grupo, no estupidez de grupo. Soy solidario con la víctima, con aquel al que le robaban. Por eso debo denunciar al victimario, al culpable. Callarme es ser cómplice. Cada vez que ustedes se callan de un delito que ven, son cómplices. Es así de grave.
Y eso es algo que las personas ya no se detienen a pensar. Quiero ya terminar, recomendándoles una canción. La canción que fue el tema de la película El hombre de la mancha, Don Quijote. La canción se llama El sueño imposible. Y termina diciendo, y el mundo será mejor por esto, porque un solo hombre, ridiculizado y cubierto de cicatrices, aún intentó con su última onza de coraje el alcanzar la estrella inalcanzable. En un programa al que me invitó Jaime Bailey, quien sabe ser un caballero y es una persona más cool de lo que parece, aunque bueno, por el rating a veces juega un poco distinto. Él en un momento me dijo, no sé, yo esperaba que tú vinieras aquí a hablarme de puro sexo y me estás hablando de ideales y de principios, me ha salido un poco Quijote. Yo le contesté literalmente, prefiero, le contesté literalmente, uno no se hace hombre dejando atrás sus sueños ideales. Uno se hace hombre cuando se atreve a luchar hasta hacer realidad esos sueños e ideales. Prefiero morir en aspas de molino a lo Don Quijote que de empacho en una cama a los Sancho Panza. Atrévanse a ser Quijotes. Y por favor, un mensaje especial para los amguetous y herbívoros, para los que dicen ya no hay mujeres buenas. No se den por vencidos. Yo también he tenido fracasos emocionales, en especial de niño, era tan tímido que no se la pueden creer, no tuve enamorada hasta que no tuve 18 años. Pero seguí intentando y seguí buscando porque mantuve mi posición y sabía lo que quería. Y no viré ni en lo uno ni en lo otro. Y en estos momentos vivo con mis 6 esposas, que son 6 porque 2 fallecieron, eran 8, y soy feliz con ellas. Y ellas son realmente hembras en todo el sentido de la palabra. Son mujeres femeninas, delicadas, y realmente son las que me hacen feliz. Sí se puede. Y aunque sea con solo una, también se puede. Pero la cosa es no darse por vencido. No caigas en la desesperanza. Desespérate, sí. Rompe la puerta a cabezazos si es necesario. Pero no caigas en la desesperanza. Y por lo demás, gracias a ti por recibirme, Cristian, y gracias a todos ustedes por su paciencia en escuchar. Gracias a ti, Ricardo, por el tiempo que nos has dado y por compartirnos también tu visión y tu postura ante la sociedad. Y ¿Me bueno, permites una pregunta para ti para terminar? ya, sí, estoy Una dispuesto. pregunta que no es solo para ti, sino para toda tu Pues sí, audiencia. Y claro. que cada uno se la debe hacer en su casa, aunque no me la puedan contestar a mí, y si tú no quieres, no me la necesitas contestar verbalmente. Ya, haré un gesto en todo caso. Ya, un gesto de... Bueno, es una pregunta clásica cuando nosotros damos enseñanza en nuestra religión. Es, ¿qué aprendiste con esto? Y es una pregunta que debe ser contestada con una sola cosa, porque el decir, muchas cosas, no es decir nada. Definir es delimitar, es dar límite, es decir, esto es todo, es lo mismo que decir esto es nada. Entonces, ¿qué aprendiste con esto? ¿O qué es lo más valioso que has sacado de esto? Te escucho. Bueno, eh, el gesto, sí, el cuadro de Munch. eh, lo que yo he podido razonar ahora es, bueno, como le dije en Lo la más mañana, valioso en ¿no? una frase. Razón. Yo creo que la razón nos va a llevar a la verdad. Cierto. Y nuestra sociedad es una sociedad de mentira, ¿no? De mucha ficción. Cierto. Entonces, yo confío demasiado en la razón. No. No me, Demasiado es más de lo que demasiado debe. tampoco, Yo confío en la tampoco. razón. ¿Por qué demasiado? ¿Cómo puedes confiar Demasiado. demasiado? Aquello en lo que piensas, Ujú. persona o virtud, ¿es confiable o no es confiable? Si es confiable, Claro. no tienes cómo confiar demasiado. Y si no es confiable, no deberías confiar, punto. Lo demasiado es lo que rebalsa, ¿no? Es decir, lo ¿Y que sale cómo de... puedes confiar demasiado en la razón?
¿Puedes descuidar otras cosas? Sí, pero eso no tiene que ver el que confíes o no confíes en la razón. Ujú. Si yo El- confío en mis padres como niño, no puedo confiar demasiado, a menos que mis padres sean unos mentirosos y traidores. mm, Ahí ya me confundí un poco. Ese es mi kung fu, confundo a la gente. Como sí, ya tengo que procesarlo otra vez. Y dicho de paso, también es mi kung fu. ¿Sabes lo que significa kung fu en chino? Mm, Que se no, no, escribe como no, un rectangulito no con sabía, no, no un sé. palito al centro. Kung fu, verdad interior, o guardar dentro, lo que se guarda dentro. Verdad Entonces, sí, interior. también es mi kung fu en ese sentido. Bueno, ahí tienes Saca la algo verdad para interior. pensar y perdona si tal vez te puse en apuros con mi pregunta final, pero es No, importante no, que no, todos no. se la hagan. ¿Por Claro. qué? Porque cuando uno escucha algo, si no hace después un resumen y se pregunta, ¿qué aprendí de esto? No lo pasa del nivel inconsciente al nivel consciente. Y si no entra al nivel consciente, después no se va a guardar en el nivel subconsciente para poder ser llamado a la conciencia cuando sea necesario. Eso es simple psicología. Sorry si suena un poco complicado. No. Bueno, sí, es que es importante siempre el cuestionamiento y el preguntarse, ¿no? Constantemente. Y Y creo que entonces, es ¿qué parte aprendiste? de... Aprendí a confiar en la Una sola razón. frase, una sola cosa. Razón, razón. Yo lo La recibo. necesidad de la razón, perfecto. Ujú. Sí, la necesidad Pero de la nunca digas razón. que es demasiada. ¿Eh? Es como que dijera que la honestidad o la verdad es demasiado, no puede ser. Y para despedirme comparto una anécdota que está en nuestros libros sagrados, bueno, una parábola. Dicen que la verdad y la mentira se fueron a bañar al mar y fueron las dos juntas. Se quitaron la ropa, se metieron en las aguas. Pero en cuanto la mentira vio que la verdad ya se había adentrado, sin más se regresó, cogió las ropas de la verdad y se las puso y se fue. Cuando la verdad salió del agua, vio que no estaban sus ropas, pero no estuvo dispuesta a ponerse las ropas de la mentira. Por eso hasta la fecha, la gente confunde la verdad con la mentira y le teme a la verdad porque se presenta desnuda. Algo para digerir. Ujú. Y ahora sí, me temo que me despido. ¿Cómo se cierra esta cosa? ¿Cerrando simplemente el browser? Claro, hay que salir con la I y la X. Pero gracias, Ricardo. Gracias a todos los que nos han No, escuchado gracias a ti por también. tu Gracias a paciencia todos y por perdóname si reflexionar. me puse un poco pesado al No, final. no, creo que es parte de que fluya la naturalidad de nuestra conversación, ¿no? Entonces está bien, está bien, está bien. Ok, chao, chao. Hasta luego, ya nos vemos.